Batallar, batallem, parte de una urgencia, de una necesidad de señalar pues, territorios y exploraciones desde el campo de la cultura popular y que normalmente pasan desapercibidos o ocultos a las políticas de programación de lo que podríamos llamar la institución de la cultura, ¿no? Esta propuesta pues, muestra tres líneas de trabajo, que son la de Llorenç Barber, la mía y la de Horchata Sound System, que son tres trayectorias que parten desde la experimentación en la cultura popular, llevándola y tensionándola a otros territorios de representación. Yo formo parte un poco de este batallar, batallem a Valencia, y conformo con Llorenç y con Horchata Sound System. Yo creo que una línea en un horizonte de la cultura contemporánea del territorio, al País Valencià, que ha pasado un poco como desapercibido, ha quedado un poco como orillado, por cuestiones, a mi entender, de escasa valúa intelectual a la hora de repensar lo que es la contemporaneidad, ¿no? Porque la cultura popular muchas veces se ha entendido como algo excesivamente de abajo, algo poco sofisticado, y dentro del ámbito del mundo del arte contemporáneo de escaso valor, ¿no? Me da la impresión de que muy a menudo, ¿no?, el territorio donde nos desenvolvemos siempre ha estado un poco como que instaurado en la queja y ha tenido la necesidad siempre de reivindicarse, pero reivindicarse desde espacios ya conocidos, territorios ya trillados. Y creo que Batallar, batallem un poco como que señala un horizonte de experiencias que se están dando, de actividades que están constantemente emergiendo, y investigaciones dentro del ámbito del arte contemporáneo que, para mi entender, son muy válidas y perfectamente podrían aportar una visibilidad a un territorio que muchas veces es incapaz de aportar algo al discurso del arte contemporáneo, ¿no? Y creo que Batallar, batallem un poco se encuentra ahí, ¿no? Por ejemplo, el hecho de construir una gran pieza central en la que nadie es autor, en la que los artistas también hemos cedido ese espacio a esa estructura escultórica que revierte en lo que es el orden de estar en este espacio, y hemos cedido un poco ese protagonismo a algo hecho desde un pensamiento compartido, desde una crítica de un espacio, ¿no? El espacio institucional, por ejemplo, ¿no?, que más allá de resolverlo en una anulación del espacio institucional, lo que hemos intentado también es repensar ese espacio, ¿no?, hacer una crítica de esas propuestas que surgen de estos espacios hacia la gente, ¿no?, que muy a menudo suelen ser una programación constante, es un artista ahora, dentro de 3 meses otro artista. Bueno, la propuesta se ha partido en 3 áreas, que es so, crit y tro, o sea, sonido, grito y trueno, y sobre esos 3 pilares se ha fundamentado un poco lo que es el marco teórico de la propuesta, ¿no? Un poco reivindicar desde la urgencia con el grito, invadir el espacio público desde el trueno y penetrar los cuerpos desde el sonido, ¿no? Un poco por ahí podría ir un poco lo que sería esa triangulación, ¿no?, de experiencias entre Llorenç, Horchata y yo, ¿no? Yo en este caso lo que he presentado han sido varias piezas, porque el comisario ha decidido un poco pues, que no se viera un objeto concreto muy artístico, sino que fueran los procesos, parte de algún desarrollo de alguna pieza, etcétera, ¿no? Y en este caso yo lo que he presentado es una propuesta que hicimos en el Portes Obertes del Cabanyal, en el que un poco lo que cuestionamos era qué era una plaza en estos momentos, ¿no?
Entonces, utilizando la famosa frase de Magritte, de esto no es una pipa, construimos un poco un gran rótulo que hablaba de que esto no es una plaza, ¿no? Un poco generando un espacio de paradoja ahí, ¿no? Este sería una de las piezas que no es una pieza, que es un póster, ¿no? Pero que evoca aquella acción que se hizo en el Cabanyal, ¿no? Después de eso se presentan otros vídeos de otros trabajos, desde el que grupos de resistencia política, por ejemplo, en Catarroja, Salvem l'Horta de Catarroja, estaban un poco como reivindicando un espacio que se estaba cayendo, que era una antigua alquería, ¿no? Y ahí lo que hice fue, en un principio, fue generar un proyecto documental, pero que fue totalmente un fracaso, porque bueno, los objetivos no se cumplieron, no me quedé satisfecho, y fue una curiosidad, fue una suerte que el propio grupo tuviera unos discos duros de un ordenador que se le habían estropeado, y me preguntaron si podría haber alguna manera que podría sacar esa información de ahí, ¿no? Al activar esos discos duros me di cuenta que había un montón de vídeos y un montón de fotografías, y les propuse de poder trabajar si me daban permiso para trabajar, y al final construí un pequeño documento muy inspirado en Herzog, ¿no? En esas filmaciones fuera de campo en las que trabaja Herzog, por ejemplo, en las que se habla un poco de dónde parte la fuerza para resistir, ¿no? Entonces, eso sería un poco uno de los trabajos que se presentan aquí. Se hizo cuando el 15M abandonó la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Hubo, al cabo de un año, el día 12, se hizo una celebración y una manifestación, ¿no? Que en principio tenía como objetivo terminar otra vez en la plaza y a nivel simbólico volver a ocupar la plaza, ¿no? Después de un año, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno del PP y Rita Barberá se les ocurrió la brillante idea de impedir que la gente ocupara ese espacio por medio de un código simbólico que ellos suponían que iba a ser infranqueable y iba a ser difícilmente violado, como era una mascletá, ¿no? A mí me interesaba mucho cómo ellos habían utilizado la cultura popular como manera como un agente policial, ¿no? Entonces no utilizaron el cuerpo de la policía, no utilizaron las vallas, no utilizaron absolutamente nada, sino un ámbito simbólico, ¿no? Y fue un detalle que me gustó, porque a mí mismo me sorprendió, igual que me sorprendió el 15M, que la gente, cuando llegó a la plaza y vio la mascletá, echó al suelo las vallas, entró a la plaza y rompió la mascletá y sacó la mascletá de escena, ¿no? Para mí eso fue un momento hierofánico, ¿no? Fue un momento constitutivo. Para mí como que empezaba algo que iba a ser no revisado, sino como que la experiencia de estar en el espacio público había cambiado, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Y sobre todo el orden de representación simbólica por parte del poder, ¿no? La utilización que hace el poder de ello, ¿no? Entonces, durante varios años lo que he hecho ha sido intentar pedir y que me dieran el proyecto que la pirotécnica presenta al ayuntamiento para que le den licencia para instalar la mascletá en la plaza. Y bueno, hace poco conseguí, por medio de un agente que me ha ayudado bastante allí en el ayuntamiento, me dieron el proyecto, y a partir de ese proyecto construimos como una partitura, y con esa partitura lo que hemos hecho ha sido, con un grupo de alumnos, hemos hecho un concierto y hemos impugnado esa mascletá ejecutándola otra vez, ¿no? Pero desde otro campo, desde otra práctica, ¿no? Y eso es un poco también parte del trabajo que aquí se muestra.